Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto por la pantalla del 12, siempre desde la redacción de La Voz del Interior. Hola, Flor. Hola, Fede, ¿cómo estás? Un gusto encontrarnos de nuevo con todos ustedes. Y ya un poco más tranquilos, ¿no? Con otra elección más resuelta, la de la Intendencia de Córdoba. Exactamente, el domingo pasado se realizaron la votación aquí en la capital. Ganó Daniel Pacerini, segundo Rodrigo de Loredo. Pero lo importante fue que conocimos rápidamente el resultado, ¿no? Exacto. Y fue de Loredo a quien salió, al tipo 10 de la noche fue, ¿no? ¿O no? Un poquito antes. A reconocer el triunfo de Daniel Pacerini. Y a partir de los datos que tenían en su espacio de las mesas testigos, todavía no había ningún dato oficial informado por la Junta Electoral. Sí, tuvimos en algún momento reminiscencias de lo que había pasado con la provincia, Amenaza el de escrutinio demora. fallido, pero rápidamente después se solucionó. A partir de las 9:30 estuvieron los resultados y en un par de horas ya estaba finiquitado el escrutinio provisorio. Bien, por eso hoy vamos a compartir con ustedes una muy interesante nota que le hicimos al nuevo intendente, la intendente que va a asumir desde el 10 de diciembre, Daniel Pacerini, hoy viceintendente. Fuimos a verlo a la oficina que tiene en el Palacio 6 de Julio, tiene una oficina ahí en el Consejo Deliberante, nos abrió las puertas, así que tuvimos ahí un diálogo, hablamos un poco de todo. Tal cual, recorrimos un poco de su vida para conocer un poco más al intendente futuro, de lo que había pasado con la campaña y después de lo que viene, ¿no es cierto? Porque ahora hay que pensar qué tipo de gestión va a llevar adelante. Exacto, van a hacer el pacerinismo en el PJ de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. No quiero spoilear, pero no le gustó vamos a ver mucho qué ahí. dice. Sí. No quiero spoilees, no spoilees. No voy a spoilear, pero no está tan convencido, ¿no? No, me parece que no, vamos a verlo y ustedes mismos juzguen cuando lo escuchen. Bueno, Daniel, felicitaciones antes que nada, ya intendente electo, y muchas gracias por abrirnos este espacio, que es como un despacho alternativo que tenés en el Palacio 6 de Julio, además del que tenés en el Consejo Deliberante. Así es, bueno, históricamente, primero gracias por venir, por visitarme. Históricamente el viceintendente tenía un despacho en el primer piso donde está el despacho del intendente, que la verdad que no era un despacho, habían improvisado y con unos divisorios de madera, era bastante incómodo. Bueno, cuando se hizo toda la renovación del Palacio Municipal, que quedó hermoso, Martín me dijo, mira, vamos a refuncionalizar esto y vamos a tener un espacio mejor para el viceintendente, así que ahora estamos acá en la planta baja, bueno, ya después vamos a recorrer el palacio, que se ha recuperado, es un monumento histórico nacional, y bueno, y esta es la oficina, que para que la gente se ubique, da el paseo Sobremonte. Bien, ¿no? Atrás de nuestras espaldas. De tu equipo recién nos decías que en el otro hay imágenes religiosas, hay un santuario, le decían. ¿Sos una persona muy religiosa? Soy una persona de fe y la gente que se va enterando de eso me regala cosas que desde mis épocas en el Ministerio de Solidaridad empecé a guardar, a atesorar y que son parte de mis despachos. Los tuve en el Ministerio, luego los trasladé a la legislatura, hoy están en el Consejo Deliberante, que es mi despacho más ocupado, claro, digamos, en el cual más tiempo estoy, y ahí tengo muchas imágenes. La más grande de todas es una imagen del cura Brochero que me regalaron y que preside el despacho, y obviamente también tengo mi foto con el Papa Francisco, tengo muchas imágenes que la gente me va regalando, rosarios, bueno, tengo un crucifijo en la pared que me regaló una tía mía cuando me fui a trabajar a Cruz Alta como médico, que estaba en mi consultorio y que, bueno, que me sigue a todos lados. Y es muy futbolero también, Daniel. Como el Papa Francisco. Muy hincha de San Lorenzo. Sí, de Almagro, sí. Y tiene también cosas de San Lorenzo. Tengo cosas de San Lorenzo, tengo una foto con el Diego, después le voy a mandar fotos de las fotos. Antes de empezar ya con el cuestionario más política, gestión, ya que estás contando esto, estamos viendo un poco el contexto, las fotos que hay. Vos una característica que tenés es que sos un político que tiene en paralelo a tu carrera política, que ha sido demandante. Este es el puesto más desafiante que vas a asumir ahora, el de intendente de la ciudad, pero has sido ministro, legislador, presidente de bloque. Una vida personal con mucho cuidado, desarrollada una familia con 2 hijos, en la que tenés participación, no sos una figura ausente, gustos, tenés además tu actividad solidaria como médico. Te has permitido siempre como eso que es difícil en la política, ¿no? Porque cuando uno ve desde ciertos liderazgos para arriba, son personas que son totalmente absorbidas por la actividad política. ¿Eso te parece que a vos te ayuda en tu rol y que vas a poder seguir conservándolo ahora con esta posición tan desafiante, la de intendente? La verdad que sí, creo que
yo soy la conjunción de todas las cosas que hago. Desde los 5 años quise ser médico, es mi vocación natural, digamos. Y obviamente después la política aparece después. Hoy me permite, a través de la política y de la gestión, lo conocí a Mariano Oberlin. Eso me permitió enterarme que él no tenía un médico en su equipo, me ofrecí, y hace 7 años, que es una parte importante de mi vida, de mi actividad, y que me hace muy bien. Yo el lunes fui, como todos los lunes, a atender al consultorio, como hace 4 años cuando habíamos ganado como viceintendente, que fue gracioso porque ese día llegué y no me esperaba nadie. Y ahora estaban todos los Y medios. le digo, ¿qué pasa? No, dice, pensamos que usted no venía. No, yo vengo. Cuando no voy, aviso, el lunes próximo Claro. no voy a estar en Córdoba, no voy a ir, pero me hace bien, es algo como que me permite estar bien, igual que la música, y obviamente lo que mejor me hace es mi familia. El tiempo de mi familia es un tiempo sagrado. Primero porque en mi casa nadie prácticamente habla de política. La política apareció obviamente en la campaña y el día de las elecciones de una manera muy especial, pero en mi casa yo no soy el viceintendente, yo soy el papá y bueno, ahora el médico, porque mi hijo más chico estaba con un poco de angina, anoche llegué, lo tuve que atender Qué esta bueno mañana a tener un comprar los médico en la antibióticos. familia, uno. Y en eso de tener una familia donde no se habla mucho de política y tenés hijos adolescentes, ¿cuál es la relación de ellos con la política y sobre todo teniendo un padre que ahora va a ser intendente? ¿Hay cuestionamiento en algún caso? Vos sabés que esa es una pregunta que yo me hice cuando, obviamente, recuerdo, el 30 de diciembre del año pasado aparecieron las primeras gigantografías de Martín conmigo, bueno, instalando ya lo que iba a ser una decisión. Y yo me acuerdo que nos habíamos ido, fuimos a pasar fin de año a Cura Brochero. Nos juntamos con mis hermanos allá, bueno, y yo ya sabía que habían puesto las imágenes. Cuando volvíamos, digo, bueno, ¿cómo lo van a tomar? Bueno, hoy por las redes sociales, mis hijos se enteraron antes que yo, porque los amigos le mandaron, mirá, está la foto de tu papá, claro. Y lo tomaron bien, con mucha naturalidad. Esa, vos sabés que fue una cosa que yo tenía acá, porque yo siempre, si a ellos les gustaría la política, a mí me encantaría. Y que no les guste la política también me encanta, porque el más grande estudia ingeniería química, el otro va al secundario, es muy futbolero como yo, al más grande le gusta el cine y la música también, que me gusta a mí. O sea, tenemos cosas en común, pero ellas hacen su vida. Y yo quizás cuando fui papá, mi primer hijo, viste que nadie te enseña a ser papá. Y quizá el primer error que cometí era justamente que uno quiere proyectar en sus hijos lo que uno hizo. Primero, que son personas distintas, y segundo, que viven en tiempos distintos. Nosotros venimos de otro mundo. Pero la verdad que en eso, bueno, mi familia es mi armonía, y obviamente ellos lo tomaron con mucha naturalidad, con simpatía, y obviamente si alguien los cargó, le dijo algo feo, no me lo contaron, pero convivieron con la campaña de una manera no traumática, cosa que para mí fue muy bueno. Porque bueno, esa era una cosa que me podía llegar a angustiar y por suerte no pasó y bueno, y el domingo estaban re felices, así que... Bien. Y bueno, ya que estamos en esta variante, ¿no? De política, cómo prende la política, bueno, y tenés ahora este desafío y también esta plataforma, ¿no? El gobernar la segunda ciudad del país. ¿Cómo mirás el peronismo en la ciudad de Córdoba? ¿Te interesa empezar a desarrollar un espacio propio, un músculo propio? Recién antes de empezar bromeábamos con el paserinismo. ¿Va a crecer el paserinismo en la ciudad? Es hasta difícil de decirlo. Pero es... Como marca, no es muy marketinera. Es una expectativa totalmente lícita. De hecho, hay otros dirigentes en el ámbito del gobierno municipal que tienen sus espacios. ¿Vos eso empezarías a construirlo desde ahora? ¿Cómo lo ves? Mira, no tengo una ambición personal. Sí, obviamente, mi ambición es que hagamos una gran gestión. Todos tienen que saber que no tengo expectativa de reelección, porque hay gente que no asumió y ya piensa en el segundo mandato. Vos avisás para que se queden tranquilos. En mi caso, el objetivo central es, y te diría más, yo creo que ya después de las PASO nos tenemos que empezar a enfocar en todo lo que va a ser la transición. Y justamente mi idea, lo hemos hablado con Martín, es que nuestras gestiones tengan la intensidad que tiene esta, que arranquen el 10 de diciembre ya caminando. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Y mi único interés, usando una frase de Bilardo, no el más importante, sino el único importante, es ser un buen intendente.
Todo lo demás, como me pasó a lo largo de toda mi carrera política, va a venir por añadidura. Yo les cuento lo que se publicó el otro día en La Voz y que es cierto. Yo fui intendente en el 99, yendo a la municipalidad sabiendo que a los 4 años me volví a mi casa porque era lo que me había comprometido con mi familia. Bueno, un día nos tocó el 2001, fue muy difícil, muy traumático, fui papá. Y bueno, es como cuando empezamos a enderezar la gestión y cuando vi que podía haber cosas más para hacer, anuncié en un lugar que iba a ir por la reelección y cuando llegué a mi casa mi mujer me quería matar porque no era lo que habíamos hablado. Pero le dije, mira, le digo, me comprometo que, porque había proyectos que queríamos hacer y no habíamos podido y que yo estaba convencido que se podían hacer y que efectivamente la segunda gestión me permitió hacerlo. Y un día viniendo para Córdoba, a la altura de Montevideo, me acuerdo frente a donde estábamos, me llama de la Sota y acá estoy. Yo no busqué ser ministro, no busqué ser parte Pero esta magnitud de poder, de presupuesto, ¿no crees que te puede seducir y cambiar un poco eso? Sería hacer las cosas como no las hice hasta ahora. Y mi método, mi forma de trabajar es enfocarme en un objetivo y cumplirlo, armar un equipo para gobernar. Claramente que mucha gente ya empieza a dibujar proyectos y ambiciones personales, pero no es mi caso. Sí me interesa acompañar a Martín, complementarlo en la tarea que va a tener como gobernador y como conductor del peronismo, porque el 10 de diciembre comienza una gestión y comienza así una etapa política en la cual el conductor va a ser él y obviamente yo lo voy a acompañar y voy a tomar el rol en la política que él crea que tengo que cumplir. No, retomando lo que dice Flor, es notable que los dos intendentes del peronismo puro de Córdoba Capital han sido del interior. Martín Yayora de San Francisco, vos de Cruz Alta. Eso también habla un poco de la falta de liderazgo a nivel capital del peronismo, que ha tenido que apelar a dirigentes del interior y que ahora me parece que en la figura del intendente va a tener que tomar alguna decisión, si avanza sobre tu figura o construye un liderazgo que por ahora no tiene, ¿no? Primero que te voy a invertir la respuesta. Eso habla de la alternancia que hay en el peronismo. Los dos grandes líderes fueron de capital y ahora vienen dos del interior. De la Sota y Schiaretti pero de capital. Pero en la ciudad sí, son del interior y bueno, incluso sabemos que en la campaña hubo gente del interior trabajando en capital. Sí, absolutamente. También. O sea, está hablando un poco de quizá una falencia que tiene el peronismo en capital. Mira, creo que más que hablar de falencias, el peronismo en la capital ha tenido un gran trabajo y ha permitido que Martín y yo lleguemos a la intendencia, eso no hay que olvidarlo, y fuimos intendente y viceintendente por una decisión política y por un acompañamiento del PJ de la capital y de todos los espacios que luego fueron confluyendo, pero sí en esta elección hay que interpretar el signo de los tiempos. Esta es una elección que no por voluntad nuestra se había nacionalizado, al igual que se nacionalizó la elección de Martín, y obviamente nosotros usamos la mejor encuesta que fue la elección del 25, para diagramar, como en un partido de fútbol, sí, cómo íbamos a jugar el partido, cómo íbamos a defender, cómo íbamos a atacar, por qué lugar de la cancha había que llegar al gol. Y la verdad, cuando ves el resultado con el diario del lunes, cumplimos con la estrategia. ¿Ustedes tuvieron alguna vez dudas de esa elección? Porque se trabajó mucho, se habla del aparato con una acepción positiva, sí, negativa. Y bueno, pero la verdad es que entre la semana pasada, jueves, viernes, sábado, trabajaron mucho para... apoyaron mucho la militancia. La militancia. Sí, sí, sí. Te pregunto, una buena gestión, como muchos cordobeses consideran, no alcanza para ganar una elección, hay que además movilizar a la gente entre la apatía, todo lo que tiene que ver con el descrimiento de la política. ¿Necesitaron ustedes, más allá de lo que habían hecho con Yayora, movilizar porque tenían dudas que pudieran obtener el triunfo? Nosotros estábamos convencidos, después del triunfo de Martín, yo estaba convencido de que íbamos a ganar. Claramente teníamos un talón de Aquiles que era el alto nivel de desconocimiento que yo todavía tenía como candidato a intendente. Y sí, obviamente la fuerza fue, por un lado, instalar el concepto del equipo que transformaba la ciudad y que este equipo iba a seguir transformándola y que no había que perder lo que se había conseguido. Pero acá viene algo importante que tiene que ver con la comunicación política y el valor agregado de la comunicación puerta a puerta, el teléfono, el cara a cara, que me parece que fue el plus y la diferencia que nosotros hicimos tuvo que ver con eso, porque la comunicación política del lado de Juntos por el Cambio fue entender que había que ir a los medios de Buenos Aires, que había que meter mucha militancia digital, mucha publicidad virtual,
mucha estrategia de marketing político y nosotros fuimos la comunicación política. Hicimos obviamente las redes, pero hicimos la comunicación política de comunicar la gestión, que acá voy a tu pregunta. La gestión fue nuestra campaña. Nosotros comunicamos lo que hicimos para que la gente crea que lo que podemos hacer lo vamos a hacer. Y había, sí, buena capacidad. Incluso, y lo han hecho en off, digamos, ciertas dudas de por qué hay gente que a pesar de tener buena gestión en sus barrios no los votaron. Digamos. También hay una duda en cuanto a cómo encarar la campaña, no solamente mostrar, sino que también convencer, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no alcanza solamente la gestión en algunos casos? En muchos lugares, y esto también lo analizamos y lo vamos a seguir analizando, porque obviamente queremos ver por qué la gente no nos vota donde no nos vota. Creo que en muchos lugares, en muchos barrios de la ciudad hubo una presencia que hacía años no tenía el Estado en obras, en acciones. La zona sur, por ejemplo, bueno, se está transformando después de muchos años de abandono. La zona donde me toca trabajar como médico, en toda la zona de Barrio Maldonado, en todo ese lugar, realmente hay transformaciones importantes, conjunción de acciones provinciales y municipales, toda la obra de la Costanera en Campo de la Ribera, la circunvalación y muchas acciones de obras de agua potable que hacemos, la gente las ha valorado y las hemos sabido comunicar bien. Hay lugares donde la presencia del Estado no le cambia la vida a la gente, donde la gente obviamente ve obras en la zona de muchos barrios, por no nombrar ninguno, pero claramente, evidentemente puede pasar eso, o evidentemente la gente sigue entendiendo que representamos facciones ideológicas que representan lo nacional y a nosotros algunos todavía nos quieren poner una marca que no representamos y bueno, y la gente por ahí se recuesta. Pero el kirchnerismo. Claramente, y nosotros no somos eso. Ustedes vieron que insistentemente De Loredo y Juez decían que nosotros éramos la puerta de entrada de la Cámpora. Y bueno, obviamente nada más alejado de la realidad que eso. Y eso evidentemente en algunos lugares quizá ese predicamento funcione, pero sería realmente equivocado de mi parte definir un concepto porque todavía no lo hemos analizado profundamente, pero evidentemente hay algo que significa que en algunos lugares el impacto de nuestras acciones es muy positivo y es muy directo y en otros no llega. Ya que estamos hablando del proceso electoral, mirando un poco hacia adelante, bueno, vos en la plataforma tenés muchas propuestas para todos los temas de gestión municipal, pero hay un capítulo que es el de la cuestión electoral, institucional, que dado también ciertas deficiencias que hubo en la elección provincial y también algunos cuestionamientos en la municipal, bueno, este famoso comunicado público de la Junta Electoral recordando que no había multas, que puede haber impactado en disuadir parte de la participación. También hay otros factores que se supone hicieron que la gente participe menos, como el desdoblamiento del cronograma electoral. No se pudo escuchar a todos los candidatos exponer las propuestas porque se plantea una instancia así que no está reglamentada en la normativa municipal. ¿Vos tenés alguna propuesta de mejora institucional en ese sentido para el municipio? Por ejemplo, establecer fija la fecha de la elección municipal, que eso dé previsibilidad, reglamentar exactamente lo que decíamos que está pendiente, crear la obligación de un debate entre candidatos, algo en ese capítulo que claramente tiene deficiencias, ¿no? Hay muchas cuestiones que quedan por resolver. Creo que se dio un primer paso de calidad institucional con la boleta única, que claramente también la elección provincial y la elección municipal muestran que hay que analizar por qué hay tanta brecha entre un tramo y el otro de la boleta. Claro. Mirá que la boleta única en la municipal era mucho más sencilla, mucho más compacta y hubo una gran diferencia entre Tribunal de Cuentas y concejales. Muchas de las cuestiones que haya que adecuar las vamos a hacer, esto quiero decirlo. Hay muchas que dependen simplemente de adecuar ordenanzas. Hay otras más profundas que tienen que ver con la Carta Orgánica. La Carta Orgánica Municipal, la oportunidad de adecuarla es un lindo debate para dar. Y sí quiero anunciar algo que me parece importante que nosotros queremos hacer y vamos a hacer, que es promover un laboratorio de políticas públicas en el marco del Consejo Deliberante y en el marco del Ejecutivo. Yo esto ya lo hablé, porque esta era una idea que tengo como viceintendente en el marco de los 40 años de la democracia. Fue una idea que planteé ante el Foro de Rectores. Nosotros trabajamos con muy buena interacción con las universidades.
porque entiendo que a esta altura de las circunstancias y viendo el nivel de cuestiones que hay que discutir en la ciudad, no está bueno que un concejal o una concejala vaya a fundamentar un proyecto de ordenanza citando simplemente un artículo periodístico o una referencia que a lo mejor no tiene una validez científica. Y me parece que trabajar con datos debe ser una práctica pública obligatoria, y el Laboratorio de Políticas Públicas, una de las agendas que queremos plantear es justamente cuestiones que tengan que ver, no ser tan ambicioso como hablar de reforma política, claro, pero sí de cuestiones de adecuaciones legislativas. Hay ordenanzas acerca de los debates que hay que reglamentarlas, pero hay que hacerlas factibles, porque claro, yo creo, con esto va la idea de por qué el Laboratorio de Políticas Públicas. No hagamos o tratemos de no hacer más ordenanzas que no le sirvan a la ciudad. Textos hermosos que después son incumplibles porque no se condicen con la realidad que vive la gente, y me parece que además de hacerlas hay que garantizar que se cumplan. Así que me parece que en ese ámbito hay que empezar a discutir, y también de manera complementaria con cosas que debe discutir quizá también la legislación electoral provincial. Claro, que sea una reforma más extensa, decir, que se pongan de acuerdo, por ejemplo. Siempre es mucho más fácil, me parece, y más práctico que se vote de manera armónica, no digo por la fecha, digo por los sistemas. ¿No estás de acuerdo con fecha fija para la municipalidad? Es que poner una fecha fija, tanto en la provincia como en la municipalidad, requiere de un consenso mucho más grande, y obviamente es una decisión que hay que tomar en un marco mucho más amplio. Me parece que sí, lo que hay que empezar a adecuar es lo que creo que requiere un consenso más directo. Pero sí decía de la armonía con lo provincial, tiene que ver con el sistema de boleta única, que sean armónicas, que en una misma provincia hay municipios que siguen votando con la boleta tradicional. Otros con voto electrónico. Y el tema de la participación, no me quiero olvidar de eso, es un tema que preocupa. Eso te quería preguntar, venimos charlando sobre los números, ¿no? Vos obtuviste la victoria, el 47% en la ciudad, pero hay una mayoría que entre los que no fueron a votar y los que no te acompañaron. Es un tercio más o menos de la gente que podía votar, claro, la que no votó ahí. Del padrón. Que no te acompañaron de alguna manera o no votaron. También ahí hay un mensaje, ¿no? ¿Qué lectura haces de eso? La verdad que cuando empezó a desandarse el cronograma electoral en la provincia este año, a mí me llamó la atención, por ejemplo, en La Falda, que votó el 50% de las que creo que fue la primera o segunda elección, Hernando. Mucho calor. Sí, ponele. Eso decían los implicados. Evidentemente hay un problema, que la gente, ya sea por indiferencia, desinterés o disconformidad, no está utilizando la oportunidad de expresarse mediante el voto acerca de lo que quiere para el lugar donde vive. Esta era una elección muy directa porque votaba sobre lo que se decide entre vecinos. Claro. Y evidentemente ya había sido bajo el porcentaje en la elección provincial, y este fue todavía más bajo. Por lo tanto, creo que hay que analizarlo profundamente, y es algo que yo sí voy a estudiar y vamos a estudiar con gente que se dedica a eso. ¿Y qué pasa con la legitimidad en esos casos? Yo creo que la legitimidad no se cuestiona en ese sentido, porque viendo los resultados de una elección a otra, a nosotros nos hubiera ido mucho mejor si votaba más gente. Es una posibilidad. Pero bueno, la que votó es la que votó y es la que vale y es la que nos habilita. Pero sí me parece que es un dato a 40 años de recuperación de la democracia. Que interpela. Que interpela, y ¿sabes qué? Yo creo que hay que analizar que hay mucha gente que ve que actores de la política promueven la no participación. Entonces me parece que hay que revisar quizá en estos 4 años que nos van a tocar de gestión, ver cómo garantizamos que los institutos de participación que figuran en la Carta Orgánica, ver cómo los podemos adecuar y ver cuáles son los temas por los cuales la gente realmente puede empezar a reaccionar para participar, independientemente de cómo lo haga. Pero me parece que no nos tiene que ganar la antipolítica.